Memphis, la ciudad que dio forma a un imperio. En las arenas del tiempo, donde el Nilo se abre paso entre el Alto y el Bajo Egipto, yace una ciudad que fue el corazón palpitante de una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Su nombre es Memphis, la primera gran capital del antiguo Egipto, cuna de faraones, centro de poder, arte y religión. Fundada hace más de 5.000 años, Memphis no solo fue una ciudad, fue el símbolo de la unidad, el lugar donde los dioses y los hombres se encontraron para dar forma a un imperio que desafiaría los siglos. El nacimiento de una capital eterna. La historia de Memphis comienza en el alba misma de la civilización egipcia, cuando los primeros reinos del Nilo aún se debatían entre la fragmentación tribal y el sueño de unidad. Fue en ese tiempo remoto, hacia el año 3100 a.C., cuando emergió una figura legendaria, el faraón Menes, identificado por muchos con Narmer, quien logró lo que ningún otro había conseguido antes. Con astucia política, fuerza militar y un aura divina, Menes unificó el Alto y el Bajo Egipto, fusionando dos mundos distintos en un solo reino que daría origen a una de las civilizaciones más longevas de la historia. Para sellar esa unión, fundó una ciudad que no solo sería capital administrativa, sino también símbolo de cohesión, de poder y de eternidad. La llamó Ineb Hedj, el muro blanco, en honor a las murallas de caliza que la rodeaban y que brillaban bajo el sol como una promesa de permanencia. Estas murallas no eran solo defensivas, eran una declaración de orden, una frontera entre el caos del desierto y la armonía del mundo egipcio. Más tarde, la ciudad sería conocida como Men-Nefer, la bella y duradera, nombre que evocaba no solo su esplendor arquitectónico, sino también su vocación de eternidad. Los griegos, fascinados por su grandeza, la transformarían fonéticamente en Memphis o Memphis, nombre que ha perdurado a través de los milenios. Su ubicación fue elegida con una sabiduría que combinaba geografía, espiritualidad y estrategia. Situada en la frontera natural entre el Alto y el Bajo Egipto, en la orilla occidental del Nilo y cerca del punto donde el río se divide en brazos hacia el delta, Memphis se convirtió en el eje geográfico y simbólico del país. Desde allí, los faraones podían gobernar con eficacia, controlar las rutas comerciales que conectaban Nubia con el Mediterráneo y acceder a los recursos agrícolas, minerales y humanos de ambas regiones. Era el punto donde el Nilo se abría como una flor y donde el poder podía florecer con él. Memphis no fue una ciudad improvisada, fue concebida como una manifestación terrenal del orden divino. En ella se trazaron avenidas ceremoniales, se erigieron templos dedicados a los dioses tutelares y se construyeron palacios que reflejaban la grandeza del faraón, considerado hijo de Ra y encarnación del Ma'at, el principio de equilibrio universal. La ciudad era un microcosmos del cosmos egipcio, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde el tiempo se medía en ciclos sagrados y donde cada piedra colocada tenía un propósito ritual. Desde sus primeros días, Memphis fue más que una capital. Fue el corazón que latía al ritmo del Nilo, el centro espiritual y político de un imperio que aspiraba a la eternidad. En sus muros se escribieron los primeros capítulos de la historia egipcia, y en sus templos se forjaron los mitos que darían sentido a una cultura que miles de años después sigue fascinando al mundo. El esplendor del Imperio Antiguo. Durante el Imperio Antiguo, 2686-2181 a.C., Memphis alcanzó su apogeo. Fue la sede del poder real, el centro administrativo del reino y el corazón espiritual del país. Desde sus palacios, los faraones de las dinastías Tersés a Sexto gobernaron con autoridad divina. Allí se diseñaron las primeras grandes obras arquitectónicas de la humanidad, como las pirámides de Saqqara, Giza y Dashur, que formaban parte de su vasta necrópolis. La ciudad era también un centro religioso de primer orden. En Memphis se adoraba a Ptah, el dios creador, patrón de los artesanos y arquitectos. Su templo, el Hut-Ka-Ptah, la mansión del Ka de Ptah, fue uno de los más importantes de Egipto.
De hecho, el nombre griego Egipto deriva de una deformación de este término, Aigiptos. En torno a este santuario se desarrolló una poderosa casta sacerdotal que influía en la política y la cultura del país. Memphis era una ciudad viva, bulliciosa, llena de talleres, mercados, templos y jardines. Sus calles estaban recorridas por escribas, artesanos, soldados, comerciantes y sacerdotes. El arte florecía en sus muros, en sus estatuas colosales, en sus relieves y en sus tumbas. Era el centro del mundo conocido para los egipcios, el lugar donde el orden cósmico, el Ma'at, se manifestaba en la tierra, el declive y la sombra. Con el paso de los siglos, el corazón de Egipto comenzó a latir en otros lugares. El tiempo, implacable, fue desplazando el eje del poder hacia el sur, hacia Tebas, que durante el Imperio Medio, c. 2055-1650 a.C., y el Imperio Nuevo, c. 1550-1070 a.C., se convirtió en la nueva capital del reino. Allí, en la tierra de Amón, los faraones construyeron templos colosales y necrópolis monumentales, y desde allí gobernaron un imperio que se extendía desde el Éufrates hasta la cuarta catarata del Nilo. Memphis, aunque aún venerada, comenzó a perder su centralidad política. Ya no era el trono del faraón, sino una ciudad de memoria, de culto, de administración. Aún así, Memphis no cayó en el olvido. Su prestigio era demasiado grande, su historia demasiado profunda. Siguió siendo un centro religioso de primer orden, un lugar donde los dioses antiguos aún eran honrados con solemnidad. El culto a Ptah, el gran dios creador, se mantuvo vivo, y su templo, el Hut-Kaptah, siguió siendo uno de los más importantes del país. Los faraones, incluso aquellos que residían en Tebas o más tarde en Tanis o Pi-Ramsés, continuaron erigiendo templos, estelas y monumentos en Memphis, como si al hacerlo renovaran su vínculo con los orígenes del poder faraónico. La necrópolis de Saqqara, que se extendía como una alfombra de piedra y arena al oeste de la ciudad, siguió creciendo. Allí se construyeron mastabas, hipogeos y pirámides para nobles, sacerdotes, altos funcionarios y miembros de la corte. Cada tumba era un testimonio de la continuidad de la tradición, de la persistencia de un mundo que se negaba a desaparecer. Incluso durante los periodos de dominación extranjera, cuando los persas, los griegos y más tarde los romanos gobernaron Egipto, Memphis conservó su aura sagrada. Alejandro Magno fue coronado faraón en sus templos, y los Ptolomeos, aunque fundaron Alejandría como nueva capital, no dejaron de rendir homenaje a los dioses de Memphis, pero el tiempo, como el Nilo, no se detiene. Con la llegada del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, el mundo antiguo comenzó a desmoronarse. El culto a los dioses egipcios fue prohibido, los templos cerrados, sus sacerdotes perseguidos o convertidos. Las estatuas fueron mutiladas, los santuarios saqueados, y los rituales que durante milenios habían marcado el ritmo de la vida egipcia fueron silenciados. Memphis, despojada de su alma religiosa, comenzó a desvanecerse. La arena del desierto, paciente y persistente, fue cubriendo sus calles, sus patios, sus columnas. Las piedras de sus templos fueron reutilizadas para construir nuevas ciudades, iglesias, fortalezas. El Nilo, que una vez la había alimentado, cambió su curso, alejándose de sus muros. Para el siglo IV d.C., Memphis ya no era más que un recuerdo, una ciudad fantasma cuyos colosos caídos y ruinas silenciosas hablaban de un pasado glorioso. Solo los pastores, los peregrinos y los primeros viajeros que cruzaban la región sabían que bajo sus pies dormía una ciudad que una vez fue el centro del mundo. Y sin embargo, incluso en su ruina, Memphis conservaba su dignidad. Como un faraón momificado, envuelto en vendas de arena y silencio, esperaba el día en que sus secretos fueran desenterrados, sus nombres pronunciados de nuevo, y su historia contada a las generaciones futuras. El redescubrimiento. Durante siglos, los viajeros pasaron junto a las ruinas de Memphis sin comprender su importancia. Fue en el siglo XIX, con el auge de la egiptología, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente la zona. Descubrieron estatuas colosales de Ramsés II,
fragmentos de templos, necrópolis extensas y restos de palacios. La ciudad perdida comenzaba a hablar de nuevo. Hoy, Memphis es un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque gran parte de la ciudad original yace aún bajo tierra o ha sido destruida por el tiempo y la expansión moderna, sus vestigios siguen impresionando. El Museo al Aire Libre de Mit Rajina, donde se exhibe la gigantesca estatua de Ramsés II, es uno de los principales atractivos turísticos de la región. El legado inmortal. Memphis no fue solo una ciudad, fue una idea. Representó la unidad de Egipto, el poder del faraón, la armonía entre el cielo y la tierra. Su influencia se extendió por milenios, y su huella se percibe en cada piedra de las pirámides, en cada jeroglífico, en cada mito. Fue allí donde se forjaron los cimientos de una civilización que asombró al mundo. Allí donde el arte, la religión, la política y la arquitectura se entrelazaron para crear un modelo de Estado que inspiraría a generaciones futuras. Memphis fue el corazón de Egipto, y aunque su cuerpo haya desaparecido, su latido aún resuena en la historia.